Para pedir respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Saludos. Agradecemos sigan con interés estas pláticas que hacemos para ustedes. Buenas, Ernesto. También saludo a quienes nos escuchan y a ti, Kiriaki. El tema de hoy es sobre el derecho a la salud que pueblos y comunidades indígenas tienen. Así es, pero antes de entrar al tema es importante pensar un poco sobre las condiciones de salud en las que vivimos tanto indígenas como mestizos aquí en la sierra. En México mueren muchos más niños indígenas que niños mestizos. Son los que están desnutridos o se la pasan engripados o con chorrillo, y por eso tienen mucho más riesgo de morir. Aquí, en muchos pueblos, no tenemos servicio médico todos los días, y en algunos lugares debemos de caminar muchas horas o hasta días para lograr llegar a una clínica o un hospital. Las principales causas de muerte entre los indígenas muchas veces son por enfermedades que se pueden prevenir y curar, como los resfriados o gripe, que llaman enfermedades respiratorias o del estómago, chorrillos. En algunas clínicas y hospitales, enfermeras y médicos nos hacen menos. De eso nos damos pero clarito cuenta. Luego atienden primero a la gente no indígena. En otras ocasiones nos regañan porque usamos plantas para curarnos o porque vamos con nuestros médicos indígenas para que nos curen. Nos damos cuenta cuando no nos tienen paciencia y quieren que entendamos todo lo que nos dicen, pero no tienen traductor para nuestros idiomas. En territorios indígenas, muchas personas no saben hablar en castellano y médicos y enfermeras no saben hablar los idiomas indígenas. A pesar de lo anterior, en muchas clínicas y hospitales no tienen ni traductores ni intérpretes culturales que ayuden a médicos y enfermeros a explicarse. Las mujeres indígenas tienen más riesgo de morir durante el embarazo, durante el parto o después de en la cuarentena, principalmente por falta de atención adecuada. Por todo esto y más nos preguntamos, a ver, abogado, ¿la salud es un derecho o la da el gobierno si quiere? Para todas las mexicanas y los mexicanos, la salud es un derecho. Por eso, el gobierno federal y los gobiernos de los estados tienen la obligación de dar servicios médicos necesarios a todos y todas para que se cumpla con ese derecho. Bueno, si el gobierno federal, estatal y municipal están obligados a hacer todo lo necesario para que no nos enfermemos o nos curemos, ¿en dónde dice que tenemos ese derecho a la salud? Pues déjeme decirle, Kiriaki, y que se enteren todas y todos quienes nos escuchan en este momento. Existen varias leyes que hablan de esto. Empezaré por la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 22 dice: todas las personas tienen derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su persona. El acceso a la salud es un derecho social que refiere o menciona esta declaración y tiene fuerza de ley en nuestro México. ¿Qué otras leyes hablan sobre salud en nuestro país, Ernesto? Pues la misma Constitución mexicana, en su artículo 4 dice bien clarito: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el artículo 2 de la Constitución dice que el gobierno debe asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando adecuadamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Así de clarito lo dice la Constitución. Esto es, que el gobierno debe tener médicos, enfermeras, clínicas, hospitales y medicinas suficientes en los lugares donde vivimos o lo más cerca posible. Además,
Dice deben tomar en cuenta, escuchen, los conocimientos de la medicina indígena, la nuestra, la que llaman medicina tradicional. También deben tomar en cuenta a nuestros especialistas y medicinas, que desde hace cientos de años nos han ayudado a mantener o a recuperar la salud. Como ya lo dijo Ernesto, la Constitución también platica, se debe apoyar a las personas mayores, niños y niñas indígenas con programas especiales de alimentación. Por otro lado, el artículo 10 de la Constitución de Chihuahua también es muy claro al decir: los servicios de salud que se den a los pueblos indígenas deberán de planearse con ellos y deberán tomar en cuenta su idioma, usos y costumbres. Como también hemos visto en pláticas anteriores, existen convenios internacionales que el gobierno mexicano firmó y se comprometió a cumplir. Uno de ellos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del que les hablamos a cada ratito, pues. Por el poco tiempo que tenemos para estos programas, solo podemos comentar algunas cosas. Búsquenlo y denle una buena leída. Así es. En el artículo 25 se dice: los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados. O proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin que puedan tener mejor condición de salud. Agrega además: los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario y planear estos servicios en cooperación con los pueblos interesados, tomando en cuenta los lugares en los que viven, las formas de organizarse y sus costumbres. Este artículo 25 de la OIT también dice que el gobierno debe tomar en cuenta las formas como nuestros especialistas curan y las plantas y otras cosas que se usan para mantenernos sanos o para hacer curación. Sí, Kiriaki. Y más adelante dice que el gobierno deberá tomar las medidas necesarias para la formación de médicos, enfermeras y promotores de salud indígenas, para que sean ellas y ellos quienes trabajen en las clínicas y hospitales que están en los territorios donde viven los pueblos indígenas. La OIT recomienda que en nuestros ranchos sigamos haciendo o se comiencen a hacer trabajos de salud para evitar las enfermedades, para prevenirlas y curar aquellas poco ligeras y completar con curaciones que dan en los hospitales. Todo eso con respeto a nuestra costumbre, por supuesto. Recuerden, estas son algunas cosas que tienen que ver con la salud de los pueblos indígenas y está en las leyes. Este tema de la salud lo seguiremos tratando en siguientes programas y por su importancia los invitamos a que sigan escuchando y conozcan más de sus derechos. Les esperamos en el siguiente programa porque el tiempo de esta cápsula ya se terminó. Estuvimos con ustedes en las voces Ernesto Palencia. Sí, espérenos la siguiente semana. Yo con un cafecito. La otra voz fui yo, Kiriaki Orpinel. En la adaptación y grabación, Víctor Martínez. Todas las personas tenemos derechos y el gobierno debe respetarlos. Por eso, te invitamos a que los conozcas.